Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda clase de Derecho Civil y Comercial. Hoy vamos a desarrollar tres temas que corresponden a la unidad 1. En principio, las ramas del derecho, tanto la pública como la privada. Vamos a conceptualizar norma jurídica y por último vamos a ver la estructura del Poder Judicial de nuestro país. Acá vamos con la primera clasificación del derecho positivo. El primer grupo que podemos encontrar es el derecho interno o derecho nacional. Es el conjunto de normas internas que rigen las relaciones de las personas que viven dentro del Estado, ya sean tratándose de las relaciones de las personas entre sí o de las relaciones de estas con el Estado. Por su parte, tenemos el derecho internacional, que está conformado por las reglas jurídicas que rigen las relaciones entre los distintos estados o de los individuos que viven en estados diferentes. Esta puede darse de estado a estado, de estado y particular, y de particulares a particulares en distintos estados. Los dos primeros casos corresponden al derecho internacional público y este último al derecho internacional privado, que lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Bien, ahora vamos con las ramas del derecho público. Bien, podemos decir que el derecho público está conformado por las ramas del derecho que poseen normas que protegen los intereses generales o de los que regulan las relaciones de un sujeto privado con el Estado, y donde existe la subordinación del particular y un plano de superioridad del Estado. Bien, el conjunto de estas ramas está conformado por, vamos a enumerar algunos, sin duda existen más. Vamos con el primero, que ustedes ya conocen, el derecho constitucional. Es el que está primero en el listado, que estudia el origen y la formación de las constituciones, la forma de gobierno, los derechos civiles y sociales, proceso de formación de las leyes, los poderes del Estado y su funcionamiento. Le sigue el derecho administrativo, que contiene las normas sobre la actuación del gobierno y de la administración pública, como así también la de sus agentes. Después tenemos el derecho penal, que establece y estudia los delitos y las penalidades correspondientes a la transgresión de la ley. El derecho, por su parte, el derecho procesal, contiene las normas que regulan el desarrollo de los juicios dentro de las distintas ramas del derecho, ya sea civil, comercial, laboral, penal, estableciendo el modo, los plazos, los alcances del proceso y vigilando su legalidad. El derecho internacional público, esta rama, como decíamos al comienzo, estudia y regula el comportamiento de los estados y otros sujetos del derecho internacional. Por nombrar algunos, la ONU, el FMI, para garantizar la paz y la cooperación internacional, mediante normas específicas, también denominado orden jurídico de la comunidad internacional. Bien, ahora vamos a las ramas del derecho privado. El derecho privado es la rama que corresponde a las normas que regulan las relaciones que existen entre las personas entre sí en condiciones de igualdad. El principio fundamental es el ejercicio de la libertad y la autonomía de la voluntad. Y si el Estado interactúa en esta esfera del derecho, lo hace en condiciones de igualdad con el particular. Bien, conforman esta esfera del derecho privado, primero, el derecho civil. Generalmente podemos decir que esta rama del derecho lo conforma un sistema de principios y normas que regulan las relaciones y vínculos jurídicos que
establecen entre sí los ciudadanos en sus vidas privadas. Familias, contratos, patrimonios son ejemplos de áreas o campos que están insertos dentro del derecho civil. Luego tenemos el derecho comercial, esta rama del derecho privado que regula el conjunto de las normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a las actividades económicamente organizadas o calificando como tales a las relaciones jurídicas derivadas de las relaciones de esta actividad económica. El derecho del trabajo y de la seguridad social contiene normas sobre la actividad laboral y sindical y las referentes al régimen previsional. El derecho agrario o rural es el conjunto de las normas, los reglamentos y las leyes y las disposiciones que regulan la propiedad y organización territorial y agrícola y las explotaciones rurales, es decir, el campo. En la última enumeración colocamos acá el derecho internacional privado, es el que regula las normas jurídicas entre personas de distintas nacionalidades, ya se encuentren dentro de un mismo estado o en estados diferentes. Podría ser el caso, por ejemplo, de una empresa uruguaya que construye una obra en Bolivia y que firma el contrato en Argentina. Bien, hasta acá desarrollamos lo que tiene que ver con las ramas del derecho. Bien, continuando con el desarrollo del programa, ahora vamos a ver las normas jurídicas. Estas son reglas u ordenación del comportamiento de las personas dictadas por la autoridad competente designada en un Estado, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento lleva una sanción. Generalmente impone deberes, confiere derechos y se trata de una regla de carácter obligatorio y coercitivo. Esto lo vemos para distinguirlo de otras, por ejemplo, las normas morales, que pueden entenderse como un conjunto de reglas o regulaciones sobre la conducta del hombre en una determinada sociedad. Las normas morales son las concepciones que tienen los individuos para distinguir el bien del mal con respecto a los valores éticos. No son obligatorias, por lo tanto no son coercitivas y generalmente tampoco son escritas. Otro tipo de normas son los preceptos religiosos, conjunto de reglas establecidas en el orden de las creencias o cultos religiosos. Al igual que las normas morales, no conllevan criterios de obligatoriedad o coercitividad, a excepción del derecho canónico, que establece las relaciones que se dan dentro de la Iglesia Católica. Este conjunto de normas excede el campo de estudios que estamos desarrollando en esta asignatura. Bien, continuamos. Organización de la justicia argentina. Bien, el sistema de justicia de nuestro país está compuesto por el Poder Judicial de la Nación, el Poder Judicial de cada una de las provincias. El Poder Judicial de la Nación es uno de los 3 poderes de la República Argentina y se conforma por la Corte Suprema de Justicia y el resto de los tribunales inferiores. Y su regulación se encuentra en la tercera sección de la segunda parte de la Constitución argentina, que ya la hemos visto en el curso anterior. La organización judicial se rige por el carácter federal del Estado argentino. Por lo tanto, existe una justicia federal con poder en todo el país y una justicia propia de cada una de las provincias. Específicamente, la justicia federal
está abocada a temas como el contrabando, el lavado de dinero, la evasión fiscal y otros delitos que atañen a la seguridad de todo el territorio nacional. Por su parte, la justicia provincial concierne a los delitos comunes con su propia legislación procesal y órganos judiciales. La Corte Suprema de Justicia constituye el máximo tribunal de justicia del país, por lo tanto representa la instancia superior dentro del Poder Judicial. Se encuentra integrada por un presidente y 6 ministros. Junto con el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema tiene a su cargo la administración del Poder Judicial. Su competencia radica en aquellos asuntos relacionados a embajadores, ministros, cónsules extranjeros. El Consejo de la Magistratura es un órgano colegiado representativo de sectores del poder público que debe seleccionar en concurso público a los magistrados y conformar ternas vinculantes, a partir de las cuales el presidente debe elegir el nuevo juez, con acuerdo del Senado. Por lo tanto, se encarga de supervisar a los jueces y a administrar los recursos judiciales. El tema o el Consejo de la Magistratura se encuentra regulado por una ley del Congreso de la Nación. Bien, hasta acá la clase de hoy. Si les gustó, denle un like y una suscripción.